Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? En esta oportunidad me elegí este tema yo porque me parece un tema interesante, frecuente y difícil muchas veces, que son las palpitaciones, el paciente con palpitaciones. Estos pacientes se presentan bastante frecuentemente en la guardia, sobre todo en el ámbito de demanda espontánea. Es un síntoma que suele alertar al paciente, viene asustado, y la gran mayoría de ellos, sobre todo en el ámbito donde trabajamos nosotros, no reviste gravedad, no son patologías cardiológicas para salir corriendo, por decirlo de alguna manera. Pero tenemos que estar atentos a algunas cuestiones. Epidemiológicamente está estudiado en diferentes series que en general en los servicios de emergencias representaría el 15% de todos los motivos de consulta. Fíjense que es un número significativo, pero que en menos de la mitad de los casos hay alteraciones significativas en los Holter o en el electrocardiograma. Hay un ligero predominio en el sexo femenino. Y acá en esta diapo les remarco el gran porcentaje, me parece importante, que el 30% de las causas son emocionales, psiquiátricas o de índole mental, y menos de la mitad son causas cardíacas. También cabe recalcar que hay un alto porcentaje que queda sin diagnóstico por ser episodios aislados de un determinado momento de la vida del paciente. Bueno, estas son las causas que más nos importan, ¿no? Las que primero vamos a ir a tratar de descartar, las causas cardíacas. Y dentro de ellas puse en primer lugar las arritmias. Les comento que una de las causas arrítmicas más frecuentes es la taquicardia sinusal. Incluso, por ejemplo, un paciente con fiebre, un paciente con trastornos o disfunción tiroidea, hiperfunción tiroidea, puede tener una taquicardia sinusal. Un paciente ansioso puede tener una taquicardia sinusal y está descrito dentro de lo que es una arritmia o una alteración del ritmo cardíaco, sin necesidad de revestir gravedad. La taquicardia sinusal se da en un montón de situaciones clínicas que ustedes ya conocen. Después está la taquicardia supraventricular. Generalmente son taquicardias con frecuencias mayores que la taquisinusal. Es raro que una taquicardia sinusal vaya a más de 150 por minuto. El aleteo auricular y la fibrilación auricular nos vamos a dar cuenta porque si le tocamos el pulso al paciente, maniobra semiológica de lo más sencilla, simplemente tocar el pulso radial, ahí nos vamos a dar cuenta si un paciente está fibrilado, si sabemos cómo censar el pulso de un paciente. Va a ser un pulso desigual, irregular, de diferentes intensidades. Bueno, después dentro de las valvulopatías hay dos, que son las que más nos frecuentemente presentan palpitaciones, que es la estenosis aórtica y la estenosis mitral, no necesariamente en un grado severo. Después, bueno, un marcapaso que está funcionando mal puede también ser causal de palpitaciones. Y después hay otras cosas que ya son más raras. Por ejemplo, el mixoma auricular es una entidad bastante poco frecuente, y las miocardiopatías en general. Entonces, frente a un paciente con palpitaciones no va a ser lo mismo un paciente joven, sin cardiopatía estructural, que un paciente cardiópata, que lo vamos a encarar de otra manera. Bueno, y probablemente este sea la persona que venga a nuestro consultorio, ¿no? Un paciente con causas, yo puse psiquiátricas, pero en general son varios los trastornos psiquiátricos y que pueden ser, expresarse mediante palpitaciones, incluso no necesariamente un diagnóstico psiquiátrico, sino un estado emocional alterado, un ataque de pánico, un paciente ansioso, la somatización, la depresión. Causas farmacológicas también hay, nada más común que el Cura Plus, por ejemplo, la pseudoefedrina, por poner un ejemplo, puede dar palpitaciones. Causas tóxicas, drogas de todo tipo. Causas metabólicas, por ejemplo, los estados tiroides, la tirotoxicosis, los estados de alto volumen minuto, la sepsis, la fiebre, el CIRS, los estados catecolaminérgicos, ahí pongo más abajo el fiocromocitoma. Bueno, hay diferentes causas
Me recalco el primer ítem porque es el que, según mi experiencia, más frecuentemente vemos. Hay predictores de causas cardíacas. Como dijimos inicialmente, esto es un síntoma que suele expresarse más en el sexo femenino, pero cuando lo refiere un varón, en general, ahí se prende una pequeña alerta roja de que puede llegar a ser de causa cardíaca. Bueno, después cuando tenemos latidos irregulares, como decía, la maniobra de tocar el pulso, eso hay que hacerlo, porque a veces cuando uno pone el estetoscopio no siempre se da cuenta de una fibrilación auricular. Me parece que con simplemente tocar el pulso, a veces uno se da cuenta por la intensidad de los latidos de la onda de pulso son diferentes y eso es la fibrilación auricular. Eso es un predictor de causa cardíaca, por supuesto, ¿no? Después, bueno, que el paciente ya sea un cardiópata conocido y que lo diga, o que los episodios sean mayores a 5 minutos. Si ninguna de estas variables está presente, se considera casi cero la posibilidad de tener una arritmia complicada. Puede ser cardíaca, pero no complicada. Bueno, ¿y cómo lo va a contar el paciente? Bueno, eso es muy heterogéneo. Digamos que cada paciente lo va a relatar según su vivencia, según lo que perciba. Algunos dicen taquicardia. Vengo porque tengo taquicardia. Y uno no ve que tiene taquicardia después cuando lo revisa, pero bueno, es como que lo utilizan de sinónimo, ¿no? Algunos lo asocian a dolor, a disnea. Bueno, puede ir asociado a una sensación de presíncope o mareos. Y algunos pacientes son oligosintomáticos y tienen una arritmia grave y otros son ultrasintomáticos y tienen una arritmia de poca gravedad como una taquicardia sinusal. Bien, ¿cómo abordamos al paciente? Bueno, por supuesto, esto ya es medio obvio. Ya sabemos que el interrogatorio es muy importante, los antecedentes, el examen físico, enfocado al examen físico cardiovascular, presión arterial, tocar el pulso, auscultación cardíaca. En esto nos ayuda mucho el saturómetro, porque ya el saturómetro con el monitor que tenemos en la demanda nos va a mostrar la onda de pulso, si es regular, si es irregular, así que nos podemos apoyar también en eso. Electrolaboratorio, Holter, ergometría, a ver, son todos estudios que no necesariamente vamos a hacer, pero hay uno que sí tenemos que hacer, casi les diría obligatoriamente. Dentro de lo que le vamos a preguntar al paciente es, bueno, cómo comenzó y cómo finalizó. ¿Apareció bruscamente? ¿Apareció de a poco? ¿Terminó bruscamente? Por ejemplo, la taquicardia supraventricular tiene la característica de iniciarse de golpe y terminar de golpe. ¿Cuánto dura? No es lo mismo que dure segundos a que dure más de 5 minutos, que eso ya reviste gravedad. Los pacientes dicen, no, duró un ratito, o sea, siempre hay que llevarlos al interrogatorio dirigido y decirle un ratito que es 5 minutos, 5 segundos. Bueno, ¿en qué situación aparecen? En situaciones de ansiedad, en situaciones cuando se va a acostar el paciente a la noche, en el ejercicio, en el reposo. Bueno, síntomas acompañantes, sudoración, síntomas neurovegetativos, frecuencia y duración y gravedad, bueno, lo que decía, ¿no? Ingesta de fármacos, salbutamol, por ejemplo, es un paciente asmático, bueno, obviamente en ese contexto no es raro que tenga palpitaciones. Si hay tóxicos, si hay drogas, si es un paciente adicto, si es un paciente que está con poco descanso, con abuso de cafeína, de alcohol, si hay alguna enfermedad subyacente. En fin, diferentes situaciones que rodean al escenario del paciente en nuestro consultorio, ¿no? Bueno, y como siempre sucede, en el examen físico o cuando el paciente está frente al médico no tiene los síntomas. Y cuando uno le hace un electro, menos. Esa es la ley de Murphy. Pero bueno, si tuviéramos la posibilidad de poder revisar al paciente en el momento que está experimentando las palpitaciones, bueno, sería casi diagnóstica la situación. Pero fuera de los síntomas, el paciente, el examen físico suele ser normal. Bueno, y este es el estudio que no puede faltar a nuestro paciente con palpitaciones. No puede existir la palabra palpitaciones en la historia clínica sin la descripción de un electrocardiograma del paciente. Estudio barato, accesible en cualquier guardia, inocuo para el paciente, entonces esto es obligatorio.
¿Y por qué? Porque un simple trazado nos da un montón de información, nos puede dividir las aguas, ¿no? Ya mirando el electrocardiograma podemos saber si el paciente tiene sobrecarga del VI, si existen cavidades agrandadas, hipertrofia de diferentes cavidades, ventricular, auricular. Mirando la onda P podemos saber el tamaño de la aurícula, podemos predecir el tamaño de la aurícula. Por supuesto, signos de isquemia, signos incipientes de isquemia, la presencia de extrasístoles, si son supra, si son ventri, la conducción AB, si hay bloqueos AB y demás. Hay una clase pendiente de electrocardiograma, pero voy a ver si en esta misma clase después les puedo incluir una sencilla diapositiva de los valores de electronormal. Bueno, y acá, según la presentación clínica y la gravedad del paciente, podemos recurrir a estudios de laboratorio. No sé si mencioné, bueno, la anemia también es una causa de palpitaciones, sobre todo la anemia aguda. La anemia crónica, donde el paciente ya está hemodinámicamente adaptado, difícilmente se presente con palpitaciones. Pero bueno, si queremos comprobarlo, tenemos el laboratorio a nuestra disposición. Y les comento que la función tiroidea, cuando uno está sospechando un hipertiroidismo, uno puede llamar al laboratorio endocrino y hacen la TSH por guardia también. No es obligatorio para todo paciente, como sí lo es el electro, pero me parece que dependiendo de la situación, si lo amerita, lo podemos pedir. Bueno, el Holter, muchas veces uno termina facilitándole al paciente de bajo riesgo, al paciente que va a mandar de alta, facilitándole a veces las órdenes, ¿no? Para que ya vaya haciéndose los estudios y pueda ir al cardiólogo con el estudio hecho. El Holter es uno de ellos, de los estudios que vamos a pedir. No siempre, como les decía hace un ratito, el electrocardiograma, la mayoría de las veces que uno lo hace, no aparece ni un extrasístole ni una alteración, viene normal. Eso es lo más frecuente. Entonces, el Holter está bueno para que uno le pueda hacer la orden ya al paciente para agilizar un poco el estudio, ¿no? Y también tiene un valor tranquilizador para el paciente. Bueno, esto ya lo va a tener en cuenta el cardiólogo, el especialista. Estudios complementarios como la ergometría, el estudio electrofisiológico, no los indicamos nosotros. Por ejemplo, la ergometría está reservada para pacientes en los que uno sospecha isquemia o palpitaciones relacionadas al ejercicio. Y el estudio electrofisiológico ya es para pacientes que tienen síncope asociado, donde se presume que hay una arritmia potencialmente grave, una arritmia ventricular o riesgo de muerte súbita. Se los comento a modo complementario informativo. Bueno, en un paciente compensado hemodinámicamente, que se supone que es el que viene a nuestro consultorio, es muy importante tranquilizar al paciente. Considerar a veces cuando estamos casi convencidos que no es una causa cardíaca, incluso si es cardíaca también, pero bueno, considerar ansiolíticos puede ser una opción. Después, bueno, aconsejar disminuir el consumo de café, alcohol, tabaco, tóxicos. Si los síntomas son muy frecuentes o son preocupantes para el paciente, se puede indicar atenolol, por ejemplo, 50 miligramos por día o 25 cada 12 o 25 por día. Ahora se está usando más que el atenolol, también el bisoprolol. 5 miligramos por día. Esto se utiliza mucho en pacientes que tienen carga de extrasístoles frecuentes. Y eso es la causa también más frecuente. Ahora vamos a ver un poco más de electrocardiograma. Bueno, los pacientes con sospecha de cardiopatía grave, que por ejemplo porque presentó síncope asociado, porque viene con Angor, porque ya tiene cardiopatía estructural, esos son los pacientes que los vamos a llevar a la interconsulta de guardia con el cardiólogo. No tiene sentido que llevamos al cardiólogo para un paciente de bajo riesgo, ¿no? Y tampoco podemos llamar al cardiólogo si no tenemos descrito y en claro cómo está su electrocardiograma. Y bueno, eventualmente se internarán aquellos pacientes con sospecha de enfermedad grave, por supuesto. Acá les dejo ejemplos de arritmias más frecuentes. Ya nombramos a la taquicardia sinusal, raro que vaya a más de 140 por minuto. Otra causa súper frecuente, las extrasístoles, son latidos ectópicos, prematuros, con respecto al latido sinusal esperado. Las ventriculares tienen aberrancia, tienen un QRS aberrante, se le dice al QRS ancho, mayor de 0,12. Asustan a veces, pero son las más frecuentes y no siempre revisten gravedad.
y las supraventriculares se confunden con el QRS normal, se pueden originar en la unión AB, en la aurícula o en el nódulo sinusal mismo. Generalmente presentan una onda P prematura y un QRS angosto. Y a veces pueden no aparecer una onda P. Bueno, acá en estos dos casos vemos una extrasístole ventricular con un QRS ancho con una T pronunciada y en el electro de arriba una extrasístole supra. Acá, por ejemplo, vemos extrasístoles ventriculares. Estas son percibidas generalmente por el paciente. Cuando hay mucha carga de arritmia ventricular y en un paciente con cardiopatía estructural, eso también nos marca la alarma. Pero en un paciente sin cardiopatía, un paciente joven, tranquilamente nos puede mostrar esto. Incluso puede estar bigeminado, que es la alternancia de un latido normal con un latido aberrante. Antes de pasar al ataque supraventricular, quería decirles que las extrasístoles ventriculares del electro anterior muchas veces van asociadas a trastorno hidroelectrolítico, así que si uno lo sospecha y si hay mucha carga de extrasístole ventricular, puede pedir un ionograma. Bueno, acá la taquicardia supraventricular es una taquiarritmia regular con QRS angosto. No me voy a detener mucho porque esto generalmente no viene a demanda espontánea. Después les voy a dejar el algoritmo de taquicardia supraventricular y taquicardia ventricular. Pero bueno, es una de las arritmias más frecuentes. Son generalmente muy sintomáticas, no son graves, no suelen poner en riesgo la vida del paciente y suelen tener un comienzo marcado y una finalización marcada también. El paciente lo percibe de esa manera. Bueno, y la manera de a veces poder diferenciar una taquicardia supraventricular de una taquicardia sinusal es con maniobras vagales, donde acá en el electro, por ejemplo, pueden ver que después de las maniobras vagales el paciente queda con un ritmo sinusal. Por supuesto, nadie se le va a ocurrir hacer maniobras vagales o masaje de seno carotídeo en el consultorio de demanda, ¿no? No son pacientes que nosotros vemos, se los comento a modo informativo. Bueno, aquí lo que les decía, el comienzo y la finalización brusca de una taquicardia supraventricular. Esta entidad es un poco más rara, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este es un síndrome de preexcitación donde el PR es corto y donde el QRS muestra una particularidad que se llama onda delta, que ahí está marcada en el electro. No es para que lo conozcan a la perfección, pero se puede presentar con palpitaciones y como le vamos a pedir a todos los pacientes un electro y vemos esto es para llamar al cardiólogo, porque esto es un predictor de muerte súbita en pacientes, por ejemplo, deportistas. Bueno, el aleteo auricular nos puede venir un paciente con este electro. El aleteo auricular es una arritmia causada por la causa de electrofisiológica, es un circuito de reentrada, macro reentrada, originado en la aurícula. Está muy relacionado también a la fibrilación auricular, pero el aleteo es una arritmia regular. Van a ver que tienen esas ondas F, acerruchadas se les dice, y la respuesta ventricular está frenada por un bloqueo funcional en el nivel auriculoventricular. Ahí vemos imágenes de electro con aleteo auricular, con las ondas F. Generalmente la frecuencia cardíaca van a ser 75, 150, bueno, y en 300 veces ya una paciente hemodinámicamente descompensado que no lo vamos a ver nosotros, pero eso según cómo esté frenada la respuesta ventricular desde la aurícula, desde la conducción AB. Acá también vemos ejemplos en los primeros dos electros que son estas ondas acerruchadas, ondas F por Flutter, que son generalmente son ondas como ondas P invertidas, se suelen ver mucho en D2, D3 y ABF, o sea en cara inferior. Y en el electro de abajo ya vemos un electro irregular, es un aleteo con conducción variable. Esto realmente no es importante para nosotros, pero bueno, dentro del tratamiento del aleteo auricular se pueden utilizar maniobras vagales o se puede recurrir a adenosina, que es el fármaco de elección.
Acá en esta arritmia sí nos interesa que nos detengamos un poquito más porque es la arritmia más frecuente del adulto y la prevalencia de esta arritmia aumenta significativamente con la edad. Nuestra población es cada vez más longeva y gran parte de los pacientes vienen fibrilados crónicos. Es el responsable de más del 3% de las urgencias, bueno, eso en el ámbito de emergencias, pero ahora con los nuevos anticoagulantes, la fibrilación auricular, el paciente vive fibrilado y anticoagulado, entonces vamos a encontrar mucho esto. Bueno, para el que le interesa y le gusta un poco más cardio, como a mí, acá vemos que la FA se puede clasificar de diferentes maneras: la recurrente, paroxística, persistente, persistente de larga duración, permanente, solitaria. Esto no tiene sentido que lo sepamos, pero se los dejo porque a la que le interesa lo puede leer más tranquilo. Bueno, y es una arritmia frecuente porque sus causas también están relacionadas a patologías frecuentes como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y aquellas causas que lleven al agrandamiento auricular, porque esta arritmia se genera por pequeños circuitos de reentrada auricular que circulan en forma caótica, generando un impulso auricular desordenado. Entonces, todo lo que afecte a la aurícula va a ser generador de fibrilación auricular, y lo que afecte también a las válvulas, por ejemplo, las valvulopatías reumáticas, ¿no? Esto es lo que yo les comentaba sobre los pequeños circuitos de reentrada auricular. Fíjense, en el corazón de la izquierda es un ritmo sinusal normal, con una conducción normal, que parte del nodo sinusal, y en el corazón de la derecha vemos estos circuitos de reentrada auricular que dan una conducción auriculoventricular desordenada e irregular. Y bueno, hay signos y síntomas. Si revisamos bien al paciente, vamos a ver lo que yo les decía del pulso: un pulso desigual e irregular, un primer ruido variable, no van a ser siempre iguales los ruidos. Los síntomas pueden ir desde palpitaciones, un poco de disnea, un poco de malestar torácico, hasta angor y descompensación hemodinámica. Acá vemos un electro típico de fibrilación auricular con QRS angosto y ondas irregulares. Una radiografía de tórax en un paciente fibrilado puede servir para ver la silueta cardíaca y el tamaño de cavidades. Y bueno, un ecocardiograma, por supuesto, sería lo ideal. Vamos a ver lo que se llama humo auricular, que es esta conducción caótica, circulación caótica de la sangre dentro de la aurícula. También nos va a servir, por supuesto, para medir las cavidades. Bueno, acá tenemos ejemplos de electrocardiogramas con fibrilación auricular. Tenemos que tener en claro que si la fibrilación auricular es de moderada respuesta ventricular, es decir, que tiene una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 por minuto, no nos tiene que asustar. Tenemos que entender el contexto del paciente y ver cuál es su gravedad, pero si tenemos un paciente en el consultorio de demanda espontánea con este electro, que es un electro con una FA de alta respuesta ventricular, y ese paciente probablemente tenga cardiopatía estructural, probablemente es un paciente que se pueda descompensar y que no está bien mandar a la casa. Este es un paciente que se tiene que derivar a emergencias y el motivo sería una fibrilación auricular de alta respuesta. Si fuera una fibrilación auricular de baja respuesta ventricular, también puede descompensar al paciente porque ya sería una bradiarritmia. Ya es menos frecuente, pero puede suceder. Bueno, esto ya tiene que ver para los médicos que van a recibir ese paciente fibrilado que nosotros le derivamos, pero para que a modo informativo sepan que los pilares del tratamiento de una fibrilación auricular, hay distintas estrategias de tratamiento. Si vamos a elegir controlar el ritmo, si vamos a pensar en una cardioversión eléctrica en la guardia, si vamos a elegir controlar la frecuencia y lo vamos a dejar fibrilado, una estrategia de anticoagulación si todavía no está pensada en el paciente. Eso no lo vamos a hacer nosotros en el consultorio de demanda espontánea. Si es una fibrilación auricular nueva en un paciente con palpitaciones, podemos hoy con los nuevos anticoagulantes, desde demanda espontánea tal vez pensar en una estrategia de anticoagulación con el hematólogo. Así que sería el punto de arriba el único que podría llegar a ocuparnos en un paciente, por supuesto, compensado. Bueno, para quienes hicimos el ACLS tantas veces, recordemos que el paciente
Se puede cardiovertir eléctricamente en la guardia cuando está descompensado hemodinámicamente o con una FA de menos de 48 horas de inicio de evolución. Y también podemos elegir distintas drogas, sobre todo los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos, para el control de la frecuencia. Bueno, acá les dejo las dosis habituales de estos fármacos controladores de frecuencia. Cuando se elige controlar el ritmo y hacer una cardioversión química o farmacológica, bueno, hay diferentes grupos de antiarrítmicos. La flecainida y la propafenona son las más conocidas, son las elegidas para los pacientes con corazones estructuralmente sanos, generalmente pacientes jóvenes, y la amiodarona son para aquellos pacientes añosos con cardiopatía estructural. Y otro gran pilar del tratamiento, como dijimos, es anticoagular a los pacientes. Acá les dejo el listado. El listado no son los clásicos anticoagulantes, la warfarina y el acenocumarol, siguen vigentes, pero saber que, bueno, que contamos con una nueva gama de anticoagulantes, que es el dabigatran, y los últimos el rivaroxaban y el apixaban. Nada, esto a modo de cultura general, nunca vamos a decidir solos, ni siquiera es demanda espontánea el ámbito donde se decide, pero a veces hay que tomar una decisión o hay que hacer una interconsulta con los hematólogos para consensuar cuál va a ser el anticoagulante a usar, tener en cuenta que se metabolizan en hígado y en riñón, ojo, los antecedentes del paciente. El dabigatran tiene un metabolismo predominantemente renal y el apixaban hepático. En lo que respecta al rivaroxaban, el metabolismo es un 60% renal y el resto una excreción biliar. Por eso va a ser importante contar con un laboratorio y tener bien en clara la historia clínica de ese paciente a la hora de decidir un fármaco. Y para ir terminando con el tema de fibrilación auricular, la tendencia actual es tratar de resolver a todos los pacientes o a la gran mayoría por medio de procedimientos de ablación por radiofrecuencia y terminar siendo el tratamiento definitivo, individualizando cada caso. La verdad que el hospital cuenta con un servicio de electrofisiología excelente, con profesionales que están a disposición para las interconsultas, que no necesariamente tienen que salir de emergencias, también pueden salir desde demanda. Así que bueno, aprovechemos que contamos con un servicio especial de electrofisiología para hacer las interconsultas en tiempo y forma. Bueno, no me quiero seguir extendiendo mucho más, solamente les cuento que acá está el algoritmo del último de fibrilación auricular que formuló el doctor Barja y el doctor Aboy, integrantes del equipo de electrofisiología, para que lo tengan en cuenta, para el que le interese, para el que tenga un paciente fibrilado. Está disponible en el libro de emergencias, en el nuevo. Y este es el algoritmo último también de los pacientes con taquicardia. Un paciente con una frecuencia cardíaca de más de 150 minutos, ¿cómo proceder, no? Bueno, por supuesto, primero lo que va a dividir siempre las aguas es si está hemodinámicamente compensado o no. Entiendo que esto es un algoritmo para los médicos que trabajan en emergencias, pero se los dejo acá por si alguno quiere consultar. Bueno, y para ir cerrando la charla, recordemos a modo de conclusión que podemos encontrarnos con pacientes que nos dicen que tienen palpitaciones, porque es algo muy frecuente y suele asustar mucho al paciente. El paciente viene a veces creyendo que tiene un infarto, que se va a morir. La mayoría de las veces las causas son benignas, son extracardíacas, pero no debemos subestimarlas y siempre realicemos un electrocardiograma. De creer necesario, tenemos a nuestra disposición muchísimos estudios complementarios y el contexto y los antecedentes son quienes van a marcar el camino a seguir. Recordemos que hay asociaciones de riesgo que son asociaciones, por ejemplo, palpitaciones con síncope, palpitaciones con angor o hipotensión, palpitaciones con síntomas neurovegetativos, sudoración fría y demás, que son las que nos van a marcar la gravedad. Y la mayoría de las veces encontraremos ritmo sinusal, pero podemos ver extrasístoles supra o ventriculares,
taquicardias supraventriculares, aleteos y por supuesto la fibrilación auricular, de las que ya le hablé bastante, pero que por lo menos me conformo con saber reconocerla en el electrocardiograma y poder derivar al paciente en tiempo y forma según el estado clínico. Bueno, desde ya muchas gracias y cualquier duda, comentario, saben que estoy a disposición.